El encuentro en el río. Hace muchos años, en la época en la que aún vivía en el campo, tuve una experiencia que hasta hoy no logro comprender del todo. Era una noche de fiesta en la comunidad, y yo, como muchos otros, había ido a pasar un rato agradable después de una larga semana de trabajo en el campo. La música, la comida, el ambiente, todo era perfecto, y sin darme cuenta, el tiempo pasó volando. Antes de darme cuenta, la fiesta ya había terminado, y las luces empezaban a apagarse. El camino a casa no era particularmente largo, pero debía cruzar un río que serpenteaba a través del pueblo y continuaba hacia las montañas. La corriente solía ser tranquila, pero el lugar tenía una reputación inquietante, especialmente a medianoche. Se decía que aquellos que cruzaban el río tarde en la noche podían encontrarse con presencias que no pertenecían a este mundo. Pero en ese momento, después de la fiesta y los tragos, no pensaba en cuentos de terror. Lo único que quería era llegar a mi cama. Al acercarme al río, un escalofrío me recorrió la espalda. La luna estaba oculta detrás de nubes espesas y la oscuridad parecía envolver todo el paisaje. La quietud era casi sobrenatural, y solo se escuchaba el susurro del agua corriendo suavemente. Mientras caminaba, comencé a sentir que algo no estaba bien. Miré a mi alrededor, pero no vi nada, solo sombras alargadas proyectadas por la vegetación. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. A unos metros de mí, entre los arbustos, apareció un perro negro. Pero no era cualquier perro, su pelaje era tan oscuro que parecía absorber la luz. Sus ojos brillaban con un rojo intenso, y aunque estaba inmóvil, su mirada estaba fija en mí. Me detuve, sintiendo que cada fibra de mi ser me decía que me alejara, que diera media vuelta y huyera. Pero algo en su mirada me mantenía paralizado. El perro comenzó a caminar hacia mí, con pasos lentos y deliberados. Cada vez que se acercaba, sentía que el aire se volvía más denso, más pesado. Mis manos temblaban, pero sabía que no podía mostrar miedo. No tienes que temer, me dije, intentando mantener la calma. Sin embargo, el perro siguió avanzando, sus ojos rojos centelleando en la oscuridad, como si fueran brasas. Decidí seguir caminando, ignorando mi instinto de correr. Pero el perro me seguía, manteniendo siempre la misma distancia. Sabía que no estaba solo, que algo extraño y poderoso me estaba observando a través de aquellos ojos. Al cruzar el río, el perro se detuvo por un instante, como si me estuviera dando una última oportunidad de huir. Pero yo, sin saber por qué, seguí caminando, esperando que me dejara en paz. Entonces, justo cuando pensaba que el perro se había quedado atrás, se adelantó y se plantó frente a mí, bloqueando mi camino. Sus ojos rojos brillaban con una intensidad que me hizo estremecer. Era como si estuviera diciéndome que no podía continuar, que algo terrible me esperaba si intentaba cruzar. Intenté moverme hacia un lado, pero el perro volvió a bloquear mi camino. No tenía salida, y en ese momento, pensé que quizás aquel perro era una señal de que no debía cruzar. Pero entonces, como salido de la nada, apareció otro perro, blanco como la nieve, con ojos tranquilos y luminosos. Se paró frente al perro negro, interponiéndose entre él y yo. Los dos perros se miraron fijamente, como si se conocieran desde hacía mucho tiempo. Era una escena surrealista, en medio de la noche, con el río a mis espaldas y el camino bloqueado por estos dos perros, uno negro como el carbón y el otro blanco como la luna. El perro blanco lanzó un ladrido, y el perro negro respondió con un gruñido que resonó en toda la ribera. No sabía qué hacer, mi corazón latía con fuerza, y sentía que en cualquier momento, algo terrible ocurriría. Entonces, el perro blanco se giró hacia mí, como si me estuviera dando una señal de que debía seguir mi camino. A paso lento, rodeé a los dos perros y continué caminando, sin atreverme a mirar atrás. Pero cuando me alejaba, escuché cómo los gruñidos y ladridos aumentaban de intensidad, como si una jauría entera hubiera aparecido en el lugar. Los sonidos de la pelea se mezclaban con el ruido del río, y sentía que los ladridos me seguían, persiguiéndome incluso después de haber dejado el río atrás. No sé cuánto tiempo corrí,
pero al final, cuando llegué a casa, cerré la puerta de golpe y caí al suelo, tratando de recuperar el aliento. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía los ojos rojos del perro negro y el brillo calmado del perro blanco. Hasta el día de hoy, no sé qué fue lo que realmente sucedió en esa ribera. Algunos dicen que eran espíritus guardianes, otros creen que eran manifestaciones de algún poder más allá de nuestra comprensión. Lo único que sé es que, desde esa noche, nunca volví a cruzar el río después de medianoche. El camino de los muertos. Cuando era joven, trabajaba en una finca al norte del pueblo, y para llegar, tenía que caminar largos trayectos de campo. Aunque el camino no me molestaba, había una parte del trayecto que todos en el pueblo llamaban el camino de los muertos. Nadie sabía exactamente por qué lo llamaban así, pero decían que algo extraño habitaba en esas tierras, algo que las personas preferían evitar después de anochecer. Yo era escéptico, un muchacho que no creía en cuentos de viejas, así que cada noche tomaba ese camino de regreso a casa sin miedo. Pero un día, al pasar junto a unos ancianos, escuché una historia que, aunque intenté ignorar, se quedó en mi mente. Decían que aquellos que cruzaban el camino de noche a veces se encontraban con almas perdidas, atrapadas entre este mundo y el siguiente. La noche en cuestión fue una de esas en las que el aire se sentía pesado y el cielo estaba cubierto de nubes que bloqueaban hasta el más mínimo rayo de luz. Esa tarde, mis labores se alargaron más de lo usual, y al caer la noche, me di cuenta de que sería difícil ver el camino. Pero, como era de esperar, seguí adelante. El silencio era profundo, y lo único que podía escuchar era el crujido de mis botas sobre el suelo de tierra. Mientras caminaba, noté una sensación extraña, como si alguien me estuviera observando desde la distancia. Miré hacia ambos lados, pero no vi a nadie. Me encogí de hombros y seguí mi camino, convencido de que solo era mi imaginación. Pero entonces, a unos metros adelante, vi una sombra que parecía moverse entre los árboles. Me detuve en seco, el corazón me latía con fuerza, pero intenté calmarme y avancé. A medida que me acercaba, noté que aquella sombra tenía una forma extraña, como si fuera más alta de lo normal y se moviera de una manera antinatural. Aceleré el paso, intentando no prestarle atención, pero cada vez que avanzaba, sentía que la sombra se movía más cerca de mí, como si me estuviera siguiendo. El aire a mi alrededor se volvió helado, y comencé a escuchar un susurro, como el murmullo de una voz lejana que decía algo que no lograba comprender. Decidí caminar más rápido, con la esperanza de dejar aquello atrás, pero el susurro se volvió más intenso y la sombra, cada vez más cercana, parecía flotar a pocos metros detrás de mí. Intenté rezar, recordando las oraciones que mi madre me enseñó de niño, pero mi mente estaba tan confundida que las palabras se me escapaban. De repente, escuché el sonido de pasos, pesados y arrastrados, como si algo estuviera caminando sobre el suelo cubierto de hojas secas. Me volví para mirar, y lo que vi casi me hizo gritar de terror. La sombra que había visto se transformó en una figura humana, un hombre alto y delgado, con un sombrero grande que ocultaba su rostro. Pero lo peor de todo era que, donde deberían estar sus ojos, solo había dos vacíos oscuros. La figura comenzó a caminar hacia mí, y yo, paralizado por el miedo, no pude moverme. Sentía que mis piernas no respondían, como si estuvieran pegadas al suelo. Fue entonces cuando, con una voz baja y aterradora, la figura me habló: ¿por qué caminas solo por el camino de los muertos? Su tono era gélido, y en su voz había una tristeza infinita, mezclada con un odio que no lograba entender. Desesperado, recé una última oración en mi mente, y de alguna forma, logré mover mis pies. Comencé a correr, sin mirar atrás, y cada paso se sentía eterno, como si estuviera corriendo en un sueño del que no podía despertar. El susurro se hizo más fuerte, y sentía que aquella figura se acercaba cada vez más, pero no me atreví a mirar. Solo quería salir de ese maldito camino. Cuando finalmente vi las luces de mi casa a lo lejos, mi corazón se llenó de alivio. Me lancé hacia la puerta y la cerré con fuerza detrás de mí. Aquella noche, no pude dormir, cada vez que cerraba los ojos,
veía la figura oscura y el vacío en sus ojos. Desde esa noche, nunca volví a cruzar el camino de los muertos después del atardecer. La sombra en la montaña. Toda mi vida he sido campesino. La tranquilidad de la montaña siempre me ha brindado paz, y aunque mi casa esté alejada de todo, nunca me ha molestado estar solo. O eso pensaba, hasta que comencé a notar algo extraño. Mi casa está ubicada en una pequeña meseta de la montaña, a varios kilómetros del pueblo más cercano. Desde mi ventana, puedo ver un paisaje vasto, lleno de árboles y montañas que se extienden hasta donde alcanza la vista. Sin embargo, hace un tiempo, noté que, al anochecer, algo perturbador ocurría justo afuera de mi puerta. Todo comenzó una noche de invierno, cuando la neblina cubría el camino que llevaba a mi casa. Estaba sentado junto a la estufa, calentándome las manos, cuando sentí una presencia extraña. Miré hacia la ventana y vi algo que me heló la sangre. Una sombra alta y delgada se perfilaba en el suelo frente a mi puerta. Al principio, pensé que era un árbol proyectando su sombra, pero al observarlo mejor, me di cuenta de que esa figura no tenía ninguna relación con los árboles cercanos. La sombra era de alguien o algo extremadamente alto, de al menos 3 metros, y delgada como una rama seca. Me quedé inmóvil, observando cómo aquella silueta parecía moverse ligeramente, como si estuviera viva, respirando. La figura no tenía rostro ni detalles visibles, solo una forma oscura y alargada que parecía absorber toda la luz a su alrededor. Por un momento pensé en salir, enfrentarme a esa cosa, pero el miedo me paralizó. Decidí apagar la lámpara, esperando que la sombra desapareciera. Pero al contrario, la figura se mantuvo ahí, sin moverse, como si supiera que yo estaba observándola. Pasé la noche en vela, observando desde la oscuridad de mi casa, sin atreverme a parpadear, hasta que, justo antes del amanecer, la sombra desapareció, como si se desvaneciera con la luz del sol. Los días siguientes, intenté convencerme de que había sido una ilusión, una jugarreta de la mente cansada. Pero la noche siguiente, cuando me preparaba para dormir, la misma figura apareció frente a mi puerta. Esta vez, su presencia se sentía aún más intensa. Era como si me estuviera observando, esperando algo. El silencio de la noche solo hacía que su presencia fuera más insoportable. A partir de entonces, aquella sombra comenzó a aparecer cada noche. No importaba si había luna llena o si la neblina cubría el paisaje, siempre la veía allí, esperando. Empecé a sentirme vigilado incluso durante el día, como si aquella presencia me acompañara, invisible, acechando. Una noche decidí enfrentarme a ella. Tomé una linterna y salí de la casa, decidido a entender qué era lo que me atormentaba. Avancé hacia la sombra, que permanecía inmóvil, como si me estuviera esperando. Sin embargo, al encender la linterna y apuntarla hacia la figura, ésta no desapareció. En lugar de eso, comenzó a moverse lentamente, arrastrándose hacia los árboles, como si me invitara a seguirla. Lleno de miedo pero incapaz de detenerme, seguía la sombra hasta el borde del bosque. Allí, la figura se detuvo y se alzó aún más, estirándose como si intentara tocar las copas de los árboles. Fue en ese momento que escuché un sonido que jamás olvidaré, un susurro bajo, casi inaudible, que parecía venir de todas partes. ¿Por qué has venido?, decía la voz, como si cada palabra estuviera cargada de un eco antiguo y profundo. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. Sentía que la figura se acercaba más, que aquel susurro se metía en mi mente. Con un esfuerzo sobrehumano, logré dar media vuelta y corrí hacia mi casa, cerrando la puerta de golpe detrás de mí. Desde el interior, escuché cómo el susurro se desvanecía, pero sentía que aquella cosa seguía allí, observándome, esperando. Desde entonces, la sombra ha aparecido todas las noches, pero ya no se limita a quedarse afuera. Ahora, algunas noches, puedo verla reflejada en las ventanas, como si estuviera dentro de la casa. Siento su presencia en cada rincón, y sé que, aunque no quiera admitirlo, esa cosa está esperando el momento adecuado para entrar y llevarme consigo. No sé cuánto tiempo más puedo aguantar en esta casa. La montaña, que antes era mi refugio,
se ha convertido en una prisión, y la sombra sigue creciendo, alargándose cada noche un poco más. Sé que un día cruzará el umbral de mi puerta, y no habrá nada que pueda hacer para detenerla. El ternero en la oscuridad. Ahora que tengo muchos años encima, suelo recordar ciertos eventos de mi juventud que aún me estremecen. Esta historia es una de esas experiencias que, aunque prefiero no contar, se quedó conmigo desde que tenía 14 años. Recuerdo que todo sucedió una tarde mientras iba con mi primo Ernesto a buscar las vacas de mi papá. Había comenzado a oscurecer y las sombras se alargaban sobre el campo. Vivíamos en una finca alejada, rodeada de cerros y caminos de tierra. Mi papá siempre tenía la costumbre de enviarnos a buscar las vacas al final del día, cuando todas ya estaban listas para volver al corral. Era un trabajo rutinario, pero ese día algo no se sentía normal. El aire estaba extrañamente frío, y un silencio inusual llenaba el ambiente, como si los ruidos del campo se hubieran apagado de repente. Mi primo y yo caminábamos tranquilamente, charlando de cosas de muchachos. Sin embargo, a medida que avanzábamos, comencé a sentir una inquietud inexplicable. Fue entonces cuando, al levantar la vista, vi a lo lejos la figura de un ternero. Al principio no pensé nada extraño, después de todo, los terneros a veces se separan del grupo. Sin embargo, algo en su forma me hizo detenerme. Me quedé observándolo, intentando ver bien a través de la penumbra. Noté que el ternero estaba completamente inmóvil, mirando en nuestra dirección, como si esperara a que nos acercáramos. Le mencioné a Ernesto lo que había visto, y juntos nos acercamos un poco más para contar las vacas y ver si realmente faltaba uno de los terneros. Después de un breve recuento, confirmamos que todas las vacas, incluyendo los terneros, estaban completas. Intrigado, miré de nuevo hacia el lugar donde había visto al ternero, pero para mi sorpresa, ya no estaba. Pensé que quizás se había movido hacia otro lado o que simplemente mi imaginación me estaba jugando una mala pasada. Ernesto me hizo bromas al respecto, riéndose de mi expresión nerviosa, y juntos decidimos seguir nuestro camino hacia la casa, llevando al ganado con nosotros. El sol ya había desaparecido detrás de las montañas, y las primeras estrellas comenzaban a brillar. Sentía que algo nos estaba siguiendo, pero cada vez que miraba hacia atrás, no veía nada. Sin embargo, cuando estábamos ya cerca de la casa, de reojo, vi nuevamente aquella figura. El ternero estaba parado a lo lejos, inmóvil, y esta vez sus ojos parecían más oscuros, como dos sombras profundas que nos observaban. Le dije a Ernesto que mirara, pero al girarse, la figura había desaparecido una vez más. Mi primo empezó a burlarse de mí, diciendo que seguramente había visto un tronco o una piedra, pero yo sabía que lo que había visto era real. Intenté ignorar la sensación de que algo no estaba bien y continuamos nuestro camino. Sin embargo, a medida que nos acercábamos a la casa, volví a ver aquella figura, esta vez más cerca. Ya no era simplemente una sombra en el campo, era una presencia que sentía en cada fibra de mi ser, observándome, esperando algo de mí. Cuando finalmente llegamos al corral y aseguramos a las vacas, el miedo en mí se había convertido en pánico. Sentía que aquel ternero estaba acechándome y que cada vez que me daba la vuelta, estaba más cerca. Entramos a la casa y cerramos la puerta rápidamente, sin atrevernos a mirar hacia afuera. Ernesto intentaba hacer chistes para aligerar el ambiente, pero su voz temblaba ligeramente, y su rostro mostraba una expresión de miedo que me hizo comprender que él también había sentido aquella presencia. Esa noche, desde la ventana, me atreví a mirar hacia el campo una vez más. Ahí estaba, justo en el límite de la luz de la casa, una figura oscura, quieta, observando en silencio. No podía ver su rostro ni sus detalles, pero sabía que no era un animal normal. Me quedé despierto hasta el amanecer, sin atreverme a apartar la vista de esa figura, que permaneció ahí, observándome, hasta que los primeros rayos del sol comenzaron a iluminar el campo y se desvaneció. Como si nunca hubiera estado allí. Desde entonces, cada vez que me acerco a los campos al atardecer, no puedo evitar recordar aquella noche y la figura de aquel ternero que nunca debería haber estado allí.
La cosecha de medianoche. Viviendo en el campo desde niño, uno aprende a convivir con muchas cosas: el silencio de la noche, el frío del invierno y la soledad que solo el campo puede ofrecer. Pero hay algo más, algo que me sucedió cuando tenía 17 años y que aún me pone la piel de gallina cada vez que lo recuerdo. Mi familia tenía una granja a las afueras del pueblo, rodeada de bosques y tierras de cultivo. Durante el día, el lugar era tranquilo, y todos los vecinos nos conocíamos. Pero por alguna razón, cuando el sol se ocultaba, el ambiente cambiaba. Aquella noche, me tocó hacer una tarea que siempre había evitado: cuidar el campo de maíz durante la cosecha de medianoche. Esa práctica no era común, pero ese año, mi padre insistió en que debíamos proteger los cultivos de animales salvajes o de algún ladrón que quisiera aprovecharse. «Es solo por esta noche», me dijo, entregándome una linterna y una cobija. «Solo asegúrate de que todo esté en orden y vuelve al amanecer». Con algo de temor, acepté la tarea. Caminé hacia el campo y me instalé cerca de una gran piedra que estaba en el límite de nuestra propiedad. La noche estaba en completa calma, y solo el sonido de los grillos rompía el silencio. Decidí acomodarme, encender la linterna y esperar. Las horas pasaron lentamente, y aunque la luna llena iluminaba el campo, la sensación de soledad era abrumadora. De repente, escuché un susurro. Al principio pensé que era el viento moviendo las hojas de maíz, pero el sonido era constante y parecía estar cerca. Miré a mi alrededor, pero no vi nada. El susurro continuó, y entonces me di cuenta de que no era el viento. Era una voz que venía de entre las hileras de maíz. La voz susurraba algo incomprensible, una mezcla de palabras que no lograba entender. Intenté calmarme, convenciéndome de que solo era mi imaginación. Fue entonces cuando vi una sombra moverse entre las plantas, a unos pocos metros de mí. Me quedé paralizado, incapaz de apartar la vista de aquella figura oscura que parecía observarme desde las sombras. La figura era alta y delgada, y aunque no podía ver su rostro, sentía su mirada fija en mí. La luz de mi linterna temblaba en mi mano, y con un esfuerzo sobrehumano, logré apuntarla hacia la sombra. Pero cuando lo hice, la figura desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. Pensé en correr, pero una parte de mí quería asegurarse de que no estaba alucinando. Me levanté, dejando la linterna en el suelo, y caminé hacia el lugar donde había visto la sombra. No había nada, solo las plantas de maíz meciéndose suavemente. Decidí regresar a mi puesto y esperar a que el amanecer me liberara de aquella pesadilla. Sin embargo, mientras me alejaba, escuché nuevamente el susurro, esta vez mucho más cerca, casi al lado de mi oído. Giré rápidamente, pero no vi nada. Fue entonces cuando sentí una mano helada en mi hombro. No había nadie allí, pero el peso y el frío de esa mano eran inconfundibles. Intenté gritar, pero el miedo me ahogó. Solo pude correr, sin mirar atrás, sin atreverme a detenerme hasta llegar a la casa. Al amanecer, mi padre me encontró temblando en la cocina, incapaz de explicar lo que había visto. Nunca le conté toda la verdad, pero desde entonces, jamás volví a acercarme al campo después del anochecer. El misterio del bosque viejo. Vivo en una finca que ha pertenecido a mi familia por generaciones. Desde niño, escuché historias de mi abuelo sobre el bosque viejo, una extensión de tierra que colinda con nuestras propiedades. Los vecinos decían que ese bosque estaba maldito, que nadie debía adentrarse en él después del anochecer, pero yo siempre había sido curioso y, la verdad, algo escéptico. Un verano, hace ya varios años, mi padre tuvo que ausentarse para resolver asuntos en el pueblo y me dejó encargado de la finca. La primera noche fue tranquila, y el aire estaba lleno de los sonidos habituales del campo. Sin embargo, el segundo día, mientras trabajaba en el establo, noté algo extraño. Uno de los caballos estaba inquieto, mirando hacia el límite del bosque viejo como si hubiera algo ahí que solo él podía ver. Me acerqué, tratando de calmarlo, pero en cuanto toqué su lomo, me estremeció un escalofrío. Al atardecer, decidí dar una vuelta cerca del bosque, intrigado por el comportamiento del caballo.
No había avanzado mucho cuando vi algo que me detuvo en seco. A unos metros dentro del bosque, había una figura, inmóvil, observándome desde entre los árboles. Intenté acercarme, pero en cuanto di un paso, la figura desapareció. Fue entonces cuando escuché un susurro, suave pero claro, que parecía provenir del mismo aire: no deberías estar aquí. Regresé a la casa, intentando convencerme de que había sido mi imaginación. Esa noche, cuando me estaba preparando para dormir, escuché un ruido en el granero. Al salir, la luz de la linterna iluminó una serie de huellas que se dirigían hacia el bosque. Lo extraño es que las huellas no parecían humanas, eran más grandes y alargadas, como si alguien hubiera arrastrado los pies en el barro. Seguí las huellas hasta el límite del bosque viejo, y ahí, en medio de la oscuridad, me pareció ver nuevamente aquella figura, ahora más definida. Era un hombre alto y delgado, con ropas antiguas, que parecía fundirse con las sombras. Al verlo, sentí que el tiempo se detenía y que el silencio se volvía casi palpable. Supe en ese momento que aquello no era un ser humano. La figura me observaba sin moverse, y yo, paralizado por el miedo, solo podía devolverle la mirada. Al siguiente amanecer, el ambiente en la finca era aún más pesado. Los animales estaban inquietos, y el caballo del establo se negaba a salir. Decidí que debía investigar más sobre el bosque viejo, así que fui al pueblo a hablar con algunos vecinos. Me dijeron que, hace muchos años, un hombre llamado Don Esteban había vivido en esa área. Era un anciano solitario que se decía practicaba brujería y que, al morir, maldijo el bosque, prometiendo que nunca abandonaría esas tierras. Esa noche, regresé a la finca decidido a enfrentar mis miedos. Me armé con una linterna y una rama gruesa y caminé hasta el borde del bosque viejo. Sentía que algo me observaba desde las sombras, y el silencio era tan profundo que me hacía sentir que el mismo bosque estaba conteniendo la respiración. Al adentrarme, sentí una ráfaga de aire frío, y de repente, la linterna parpadeó hasta apagarse. Fue en ese momento cuando lo vi nuevamente. Don Esteban, o lo que quedaba de él, se materializó entre los árboles, más cerca que nunca. Su rostro, aunque apenas visible, parecía estar congelado en una expresión de odio profundo. Avancé un paso, intentando mantener la calma, y le pregunté por qué estaba ahí. Su respuesta fue un susurro que resonó en mi mente: esta es mi tierra. Nadie puede pasar. Sentí que la temperatura bajaba aún más, y la sombra de Don Esteban comenzó a extenderse hacia mí. Retrocedí, y cuando estaba a punto de darme la vuelta para huir, escuché su risa. Fue un sonido profundo y retumbante, que pareció reverberar en todo el bosque. Corrí hacia la finca, y cuando finalmente llegué a la puerta, la figura de Don Esteban ya no estaba. Desde esa noche, evité acercarme al bosque viejo, y aunque mi familia nunca entendió mi miedo, nunca más volví a poner un pie en ese lugar. La luz del cañaveral. Crecí en un rancho en el campo, rodeado de montañas y cañaverales que parecían no tener fin. Desde niño, escuché a los ancianos del lugar contar historias sobre una luz extraña que aparecía en los cañaverales cuando el sol se ocultaba. Decían que era un espíritu, una advertencia para aquellos que se atrevían a adentrarse demasiado al caer la noche. Siempre pensé que eran cuentos, pero un evento en particular me hizo cambiar de opinión. Tenía unos 16 años cuando ocurrió. Era una noche de verano, y el aire estaba pesado, cargado con el aroma dulce de la caña. Mi padre me había pedido que fuera a revisar las cercas de la propiedad, ya que habíamos tenido problemas con animales salvajes que entraban al campo. Salí con una linterna y un machete, acostumbrado a las tareas nocturnas en el rancho. Caminé por el borde del cañaveral, sintiendo la tranquilidad de la noche y el suave crujir de las hojas. Mientras revisaba una de las cercas, noté una luz a lo lejos, entre las filas de caña. Pensé que era otro trabajador, pero la luz se movía de una forma extraña, flotando sobre el suelo y avanzando lentamente hacia mí. La linterna parpadeó en mis manos, y el aire se volvió más frío, algo inusual para esa época del año. Intenté ignorar la luz, enfocándome en mi trabajo,
pero cuando volví a levantar la vista, la luz estaba más cerca. Era de un tono blanquecino y tenue, pero tenía una intensidad que iluminaba las cañas a su alrededor, proyectando sombras largas y distorsionadas. Sin entender por qué, sentí un miedo irracional, algo en esa luz me advertía que debía alejarme. De repente, escuché un susurro, bajo y apagado, como si alguien estuviera hablando a unos metros de mí. Aunque no entendía las palabras, sentí que la voz me llamaba. Contra todo instinto, avancé hacia la luz, incapaz de resistir el impulso. A medida que me acercaba, la luz se elevaba y bajaba, como si estuviera jugando conmigo. Finalmente, me detuve frente a la luz, a solo unos metros. En ese momento, vi algo que nunca olvidaré: en el centro de la luz, la figura de una mujer, con ojos oscuros y una expresión triste, mirándome con una mezcla de curiosidad y tristeza. Me paralicé, el silencio se volvió absoluto, y por un momento, sentí que estaba completamente solo en el mundo, atrapado en esa luz. La figura levantó una mano, señalándome hacia el cañaveral, como si quisiera que la siguiera. Sin embargo, algo en mí me hizo retroceder, y al dar un paso atrás, la figura comenzó a desvanecerse, como si la luz la estuviera absorbiendo. Sin pensarlo dos veces, di media vuelta y corrí hacia la casa, sin atreverme a mirar atrás. Esa noche, no pude dormir. Mi mente seguía reviviendo el momento, y el sonido de aquel susurro seguía resonando en mis oídos. Desde entonces, cada vez que veo una luz en el cañaveral, me mantengo a una distancia segura, recordando que algunos misterios en el campo no necesitan explicación, solo respeto. Si te han gustado estas historias y quieres sumergirte en más relatos escalofriantes, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, serás el primero en enterarte de nuestros próximos videos llenos de misterio y terror. Gracias por acompañarnos en esta aventura y nos vemos en la próxima historia.